términos de enlace o términos de enlace de preposiciones son los que nos permiten enlazar preposiciones y de esa manera también nos permiten formar preposiciones moleculares a partir de preposiciones atómicas. Estos términos podrían ser sí, o, y, no y entonces, o entre otras. Pero hay que tener en cuenta que el término de enlace no es el único que no conecta realmente las preposiciones, más bien es el que forma una preposición molecular. Y como ejemplo podríamos tener la preposición de hoy es lunes y hay clase. El término de enlace sería la palabra y. La forma de preposición molecular construida depende del término de enlace seguido, no del contenido de la preposición o preposiciones atómicas. Es decir, estas tienen las mismas reglas que los términos de enlace, pero no dependen tanto de su contenido de preposición atómico, sino de lo que los separa, es decir, su término de enlace, que estos vienen siendo y, o, no, sí, entonces. Eso es lo que compone una proposición molecular. Un ejemplo, yo soy profesora y enseño mañana. Están conformadas por dos preposiciones atómicas. Soy profesora, enseño mañana. Lo que lo compone como preposición molecular viene siendo el y. Hola, el día de hoy vamos a hablar de simbolización de preposiciones. Generalmente se cree que las preposiciones atómicas son cortas, pero algunas de las preposiciones atómicas del lenguaje corriente son largas, pesadas y difíciles de manejar. En lógica se afronta este problema utilizando símbolos, en este caso las representamos por letras, independientemente de cómo sean, si están en su abecedario de una forma mayúscula. Términos de enlace y sus símbolos. Con esto se puede formar una preposición molecular a través de las preposiciones atómicas. Hay varios tipos de términos de enlace, los cuales son sí, no y entonces. Los términos de enlace se considerarán por separado y se le asignará un símbolo a cada uno. También se le dará un nombre a la preposición molecular que se forme utilizando cada uno de los términos de enlace. La unión de dos preposiciones con la palabra y se denomina conjunción de las dos preposiciones. Un ejemplo de una conjunción es la siguiente. Su piel es morena y la piel de su hermano es blanca. Sea Pu la preposición atómica, su piel es morena, y sea Q la preposición atómica, la piel de su hermano es blanca. Entonces se puede simbolizar la preposición molecular, que es una conjunción por P y Q. En este caso se manejará el símbolo I para que se represente de la siguiente manera: P y Q. En el día de hoy vamos a aprender la agrupación y los paréntesis. Entonces tenemos que tener en cuenta primero que todo los términos de enlace, que se denominan como mayor o como dominante ante la preposición. Se simboliza de la siguiente manera: paréntesis, el símbolo i y otro paréntesis. En el primer paréntesis está la primera preposición y en el segundo paréntesis está la segunda preposición. Entonces está el ejemplo: Jaime no sale a pasear en bus y María no sale a pasear en bus. Se reemplazan las dos preposiciones negativas por T y A, por esas dos letras, así: T, primera preposición en el primer paréntesis, y A, la segunda preposición, segundo paréntesis. Hay que tener en cuenta que el símbolo I es el término de enlace dominante, es decir, lo que se define como mayor. Otra manera de simbolizar es
Prosiguiendo se crea una disjunción en la proposición para simbolizarlo. Entonces tenemos como ejemplo que P significa es que X igual a 1, Q, X igual a 2 y R, Y igual a 3. Entonces, aquí se diferencia rápidamente que es una conjunción, que lo del paréntesis es una disjunción y R es una proposición molecular. Lo del paréntesis son símbolos de puntuación de la lógica. Entonces quedaría entre paréntesis P, la disjunción V, luego la letra Q, entre paréntesis, luego el símbolo I y aparte R, como ya se explicó anteriormente. Una manera muy importante de encontrar el término de enlace es de acuerdo a poner a la proposición entre paréntesis y diferenciar lo que es como tal el término de enlace, que es lo que se tiene que encontrar. Entonces, por ejemplo, está la proposición o él está equivocado y yo tengo razón o quedaré sorprendido. Entonces se coloca o, que sería el término de enlace, el dominante. Entonces se coloca o, él está equivocado y yo tengo razón, entre paréntesis, o normal, luego otro paréntesis, quedaré sorprendido. Y así se diferencia correctamente el término de enlace. Y la forma de encontrar este proceso del término de enlace, entonces sería la primera preposición sería a la vez, dos paréntesis y el otro paréntesis. Dos sería el primero y el segundo paréntesis entre i, o primer paréntesis, otra o, y segundo paréntesis, punto. Y si primero paréntesis, entonces segundo paréntesis. Eliminación de paréntesis. Adoptamos algunas reglas simples acerca de la potencia de los términos de enlace. Se pueden eliminar algunos de los paréntesis en las proposiciones mediante tres reglas. Regla 1. El sí entonces es más potente que los otros tres términos de enlace. Regla 2. El signo de negación es más débil que cualquiera de los otros tres términos de enlace. Regla 3. Finalmente, puesto y conjunción son igualmente fuertes cuando se presentan ambos en una proposición. Se tienen que poner siempre los paréntesis para indicar cuál es el término de enlace dominante.